La fiscal desbarató, acabó por completo con gran parte de los testigos que declararon a favor de Álvaro Uribe Vélez. Acá encontramos los testigos con múltiples inconsistencias, los testigos que convenientemente nunca se acuerdan de nada o nunca saben nada. También desmontó la declaración del mismo Álvaro Uribe. También encontramos a los peritos privados que fueron contratados por los abogados de Uribe para que atacaran las pruebas de las grabaciones y los relojes espía. También encontramos esta trampa tutela que metió el papá de Juan Guillermo Monsalve, el señor Oscar Monsalve Correa, para que el abogado de Uribe, Jaime Granados, la utilizara para que dilatara el proceso por un mes o hasta más. Así que escuchen. La defensa trajo las siguientes pruebas testimoniales. En primer lugar, escuchamos como primer testigo de la defensa al propio acusado Álvaro Uribe Vélez. Este proceso ha permitido a su despacho contrastar de manera directa las declaraciones del acusado Uribe Vélez con las del testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, ex integrante del bloque Metro. Lejos de anularse mutuamente su señoría, las versiones presentan coincidencias significativas que, valoradas en contexto, confirman una estructura de poder, influencia y encubrimiento que debe ser tenida en cuenta para los efectos de la responsabilidad penal. En primer lugar, existe el reconocimiento de vínculos y antecedentes compartidos. El procesado Uribe Vélez reconoce que Óscar Monsalve, padre de Juan Guillermo, trabajó en la hacienda Guacharacas de propiedad familiar y que la familia Monsalve también prestó servicios para Juan Guillermo Villegas. Estos hechos coinciden plenamente con el relato de Juan Guillermo Monsalve, quien nunca afirmó conocer personalmente a Uribe, pero sí haberlo visto 2 veces cuando fue gobernador de Antioquia. Más aún, el expresidente admite que no iba a la hacienda desde el año 1983 y que su hermano Santiago Uribe quedó a cargo hasta el 16 de julio de 1996, fecha de la venta del predio. Esta cronología concuerda también con lo declarado por Monsalve Pineda, quien ubica después de la venta de la finca por parte de la familia Uribe el regreso a la hacienda de su familia por petición de Luis Alberto Villegas, precisamente en los años de las actividades paramilitares narradas por Monsalve Pineda. La Convivir Cóndor y el papel de Luis Alberto Villegas. El acusado Uribe reconoció haber firmado la resolución que otorgó personería jurídica a la Convivir el Cóndor de San Roque, organización dirigida por Luis Alberto Villegas, también conocido como alias El Tubo. Afirmó no recordar la fecha exacta, pero admitió que probablemente lo hizo conforme al visto bueno jurídico. Dijo no conocer la relación de Villegas con el narcotráfico o la extracción ilegal de hidrocarburos en su momento, aunque sí lo supo años después. Sin embargo, la versión de Monsalve aporta el contexto que Uribe omite, que Luis Alberto Villegas no solo dirigía la Convivir, sino que era el financiador del bloque Metro y que fue actor clave en el control armado del nordeste antioqueño. Según Monsalve, fue Villegas quien se comunicó directamente con el gobernador Uribe durante un secuestro perpetrado por el ELN. Horas después llegó un helicóptero militar de donde le atribuye al procesado la calidad de coordinador militar. No es menor que Luis Alberto Villegas hubiese sido asesinado por orden de Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, el 5 de diciembre de 2005, precisamente por no reportar la instalación de un laboratorio de cocaína en medio de esa disputa entre el bloque Metro y el bloque Central Bolívar. Frente a la operación de retractación, el acusado Uribe Vélez acepta que fue informado por Victoria Jaramillo sobre la intención de Monsalve de retractarse, según se lo había dicho un interno familiar de Ricardo Williamson. A partir de esa información, el procesado instruyó a Jaramillo para contactar al abogado Diego Cadena con la indicación, según dice, de que solo se dijera la verdad. Abogado que ya conocía Jaramillo en razón a una situación similar a esta presentada frente a un interno llamado Zeus. Uribe también reconoce que fue Juan Guillermo Villegas quien actuó como canal para confirmar ante Monsalve que Cadena sí iba de su parte y admite haber intercambiado números telefónicos entre ambos. Aunque intenta justificar esa intermediación como inocente, la realidad es que fue a través de ese conducto que se buscó en las reuniones del mes de marzo de 2018 entre Juan Guillermo Monsalve Pineda, Cadena Ramírez y Pardo Haas que se retractara y que llevó a Juan Guillermo Monsalve a que dijera que no deseaba realizar la carta en presencia y en esas reuniones, sino que lo haría en el interior de su celda, y allí es donde Pardo Haas expresa que lo acompaña a la redacción de esa carta.
Según el testigo, las visitas fueron un intento claro de inducirlo a retractarse, ofreciéndole beneficios jurídicos. Aunque el acusado niega haber ordenado una acción de revisión, admite que Cadena llegó a ofrecerla, lo que demuestra una línea directa entre la voluntad del procesado y los actos de su delegado. No perdamos de vista la interceptación telefónica entre Diego Cadena y el juez de la ciudad de Buga. Así las cosas, la declaración del acusado Álvaro Uribe Vélez y su análisis contextualizado de estos hechos con las pruebas analizadas reconfirman la configuración plena de las conductas endilgadas para este evento. Igualmente, la defensa subió a estrados al señor Óscar Monsalve Correa, padre de Juan Guillermo Monsalve Pineda, y este testimonio debe ser analizado y examinado por usted, señora juez, con especial cuidado, pues si bien aporta elementos que confirman aspectos periféricos del caso, revela también severas deficiencias en cuanto a certeza, fundamento y valor probatorio de sus afirmaciones más comprometedoras. El testigo ratificó la relación de su familia como empleados de la Hacienda Guacharacas, primero bajo la administración de Santiago Uribe y posteriormente, a partir del año 1996, por petición de Luis Alberto Villegas, cuando la finca ya era de propiedad de Ganadería Las Medinas, así lo afirmó el testigo. Este punto coincide plenamente con lo narrado por Juan Guillermo Monsalve Pineda y otorga credibilidad a su ubicación espacial y temporal en los hechos investigados y en la narración de los mismos que hizo en la entrevista de 2011. A pregunta expresa de la defensa sobre la presencia de actores armados en la hacienda, confirmó que en la primera época iban la guerrilla y el ejército, y después pasaban los paracos, aunque aclaró, comillas, no tenían campamento allí. Reconoció conocer a varios miembros del grupo paramilitar, entre ellos alias Arboleda, Panadero, J y Beto. Esta declaración refuerza el contexto de violencia y presencia de actores armados ilegales en la zona, corroborando aspectos esenciales de la narrativa de su hijo Juan Guillermo Monsalve. El testigo manifestó inicialmente que su familia había recibido dineros del senador Iván Cepeda, pero bajo el riguroso contrainterrogatorio reconoció que se trataba de una suposición personal. Sus palabras claves fueron: me imagino, yo creo, debe ser. Dijo que el dinero lo entregaba un tercero de nombre Franklin, sin que jamás existiera contacto directo con Cepeda ni constancia objetiva del origen de los recursos. Preguntado por la Fiscalía, Óscar Monsalve admitió que su familia recibió esos recursos de manera voluntaria, sin que nadie los obligara a declarar o actuar de cierta forma. Confirmó que el dinero era usado para cubrir necesidades básicas como arriendo y alimentos, y que su hijo Juan Guillermo sabía de esas ayudas. Esta declaración descarta la hipótesis de una contraprestación o soborno a cambio del testimonio, dejando sin sustento fáctico las insinuaciones de la defensa. El testimonio de Óscar Monsalve tiene valor corroborativo en cuanto al contexto histórico, la relación laboral con la Hacienda Guacharacas y la presencia de actores armados ilegales, pero carece de fuerza probatoria en los aspectos sustanciales que pretende controvertir la defensa relacionado con el pago realizado por Iván Cepeda para que declarara en contra de Álvaro Uribe. Su relato se apoya en conjeturas, rumores y percepciones personales, logrando impugnarse su credibilidad al ponerse de presente su declaración anterior. Además, como ya se analizó frente a las ayudas económicas recibidas por la familia Monsalves, fueron realizadas por el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, fueron realizadas por un fondo de amnistía internacional sometido a un riguroso análisis de su junta directiva. Prueba documental que allegara el abogado defensor de la defensa y que corrobora que efectivamente esos egresos fueron de ese comité para la ayuda de esa familia. Por ello, solicitamos que su declaración sea valorada con reserva, reconociendo su utilidad para establecer ciertos antecedentes contextuales de ubicación y de violencia en el sector de Guacharacas, como lo dio a conocer Juan Guillermo Monsalve Pineda, pero descartando su uso como sustento probatorio para incriminar al senador Iván Cepeda, quien en este caso está reconocido como víctima. Igualmente, la defensa trajo como testigo suyo a Óscar Hernán Monsalve Pineda,
hermano de Juan Guillermo Monsalve, quien, lejos de desvirtuar la versión de Juan Guillermo, termina por respaldarla en aspectos fundamentales y porque además carece de la fuerza suficiente para desacreditar otras pruebas presentadas por esta parte procesal. Primero, el señor Óscar Monsalve reconoció que durante los años en que vivió y trabajó en la hacienda Las Guacharacas, tanto en la primera época, entre 1986 y 1994, como en la segunda, entre 1996 y 1999, por la finca pasaba, además del ejército, actores armados ilegales. La guerrilla del ELN en ese primer periodo y en la segunda los paramilitares, y dijo los paramilitares del bloque Metro. Más aún, afirmó de forma explícita que estos grupos se identificaban por su nombre, es decir, no estamos hablando de simples rumores, sino de presencias armadas que tenían libertad de tránsito y que incluso en el caso del ejército llegaban a permanecer 15 a 20 días dentro del predio. Mientras que, dijo, frente al bloque Metro, pasaban por la vía férrea, llegaban por la noche y al otro día ya no estaban. Es decir, el bloque Metro pernoctaba en la hacienda. Entonces el testigo, presentado por la defensa para controvertir la versión de su hermano, terminó reconociendo los siguientes hechos: que el bloque Metro sí operaba en la región, que él conocía a alias J, referido ampliamente por Juan Guillermo como uno de los comandantes del bloque norte y reconocido por su hermano también en esa categoría. Que el bloque Metro por ahí pasaba caminando por la vía férrea. Eso indica que si bien no había un campamento permanente, sí había un uso reiterado del predio para desplazamiento de grupos armados. Que el ejército permanecía, repito, entre 15 o 20 días y ratifica que el bloque Metro llegaba a pernoctar y cuando estaba ya el otro día no se encontraban en el predio. Es decir, además de transitar, sí permanecían en la hacienda Las Guacharacas. Se reconocen interrelaciones entre los armados y los trabajadores de la finca, incluso con identificación abierta de los grupos. Así lo expresó. Cuando llegaba el ejército, el que lo comandaba daba a conocer su nombre y quiénes eran. Lo mismo el ELN y, por supuesto, el bloque Metro en la misma tónica. Reconoce la relación con Luis Alberto Villegas Uribe en el segundo periodo que ingresó a dicha finca. Sobre el senador Iván Cepeda, el testigo construye un relato basado en meras suposiciones personales sin ofrecer una sola prueba concreta. Dijo, se imaginaba que los apoyos eran de Iván Cepeda, suponía que eran por ayuda humanitaria y no tenía ninguna prueba concreta de esa relación. En una declaración judicial, señoría, las suposiciones no son prueba. Más aún cuando al ser interrogado sobre presuntas amenazas que habría recibido en el año 2023 en la ciudad de Pereira, afirmó que nunca instauró denuncia alguna y que simplemente decidió salir del país, nuevamente sin evidencias, sin testigos y sin ningún soporte. Se trata de un testigo, su señoría, que lejos de desvirtuar la versión del testigo principal, es decir, de su hermano Juan Guillermo Monsalve Pineda, la confirma en aspectos centrales y que además evidencian contradicciones, imprecisiones y una evidente falta de credibilidad en cuanto a las prebendas que dice ofreció Iván Cepeda frente a su familia cuando, reitero, se probó documentalmente de prueba proveniente de la mano de la defensa que los aportes fueron por entidades internacionales para la protección de víctimas al tratarse de una familia en riesgo. Además, su señoría, porque frente a la pertenencia de Juan Guillermo Monsalve Pineda al bloque Metro, no se elevó pregunta alguna por la defensa y refuerza el dicho de su hermano en relación con la permanencia de los miembros del bloque Metro en el predio, así fuera transitoria, y deja incólume la permanencia y pertenencia de Juan Guillermo Monsalve Pineda a esta organización llamada Bloque Metro. También su señoría se trajo a estrados a Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, ya mencionado en el auto inhibitorio
que ingresó como prueba y referencial al inicio de esta declaración del 16 de febrero de 2018. El testimonio rendido por Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, ha dejado en evidencia no solo sus limitaciones como testigo, como lo resaltó la propia Corte Suprema de Justicia, sino también la manifiesta inconsistencia de sus afirmaciones frente a hechos determinantes para el esclarecimiento de la verdad. La Fiscalía solicita que este testimonio sea valorado con cautela y en virtud de los elementos que se expondrán a continuación, sea descartado como medio probatorio válido. 4 argumentos centrales le presento. Primero, refirió que Juan Guillermo Monsalve, de vaquero a integrante del Bloque Metro. Gabriel Muñoz, quien reconoce haber sido comandante regional del Bloque Metro, intentó desvirtuar la pertenencia de Juan Guillermo Monsalve a dicho grupo armado, afirmando que este era solamente el vaquero del ganado de alias J. Recordemos que J era uno de los comandantes del Bloque Metro. Sin embargo, lejos de lograr su cometido, su afirmación corrobora los hechos narrados por el propio Monsalve, que su ingreso a la hacienda Guacharacas, junto con su familia, se dio en calidad de trabajador y fue en dicho entorno donde conoció a alias J, comandante financiero del Bloque Metro. La cercanía funcional con el mando financiero no lo desvincula, sino que lo incrusta en la estructura armada, como ha sido probado reiterativamente. En consecuencia, la declaración de Muñoz, en lugar de desvirtuar la vinculación de Monsalve con el Bloque Metro, la refuerza. Juan Guillermo Monsalve mencionó a uno de los comandantes de esta organización con el alias de J. Así lo hizo también su señor padre y lo reconoció también su señor hermano y otros testigos que más adelante pondremos de presente. Frente a alias Pipintá, Pablo Hernán Sierra lo ubica en el área de influencia del Bloque Metro. El testigo afirmó haber conocido a Pablo Hernán Sierra en Santo Domingo, donde fue secuestrado por la guerrilla. Luego lo ubica en Cristales y en frecuentes reuniones en San José de Nuz con alias J, comandante financiero del Bloque Metro, incluso lo señala en medio de un combate en esa región. Si bien Muñoz dice no sabe de qué hablaban, reconoce que se reunían de manera regular y que participó al menos en un combate del Bloque Metro. Lo anterior confirma la presencia de Pablo Hernán Sierra en la zona de operación del Bloque Metro en fechas coincidentes con las actividades del grupo armado y su cercanía directa con uno de sus comandantes. Todo esto cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que el propio Sierra García ha admitido que para esa época se dedicaba a la extracción ilegal de combustible, actividad característica de dicha estructura criminal. Por ende, el intento del testigo por desligar a Sierra García y a Juan Guillermo Monsalve del Bloque Metro no solo fracasa, sino que termina por incriminarlos mediante su ubicación temporal y geográfica, reforzando lo expuesto por otros testigos y elementos probatorios. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia, en el auto del 16 de febrero de 2018, puesto de presente al inicio de mi intervención y que forma parte de este juicio, compulsó precisamente copias contra Muñoz por ese presunto delito de falso testimonio, precisamente por su interés mendaz. Frente a la reunión con el senador Iván Cepeda, su relato podemos calificarlo como fantasioso y sin sustento. Según el testigo, se reunió con el senador Iván Cepeda en la oficina de la dirección de la cárcel de Itagüí, llevado por la doctora Mercedes. Relató que el senador se encontraba junto con escoltas y le habría dicho, comillas, yo lo mandé a llamar para que usted me hable de Álvaro Uribe y que le entregaría un, comillas, papelito con lo que debía decir. Afirmó haber rechazado la propuesta y retirarse del lugar. Este relato carece absolutamente de credibilidad. Como consta en la prueba documental ingresada, se ubica a Gabriel Muñoz como parte de la lista de personas mencionadas en un correo enviado por Arroyave al senador Cepeda, solicitando su intervención por temas de seguridad y para la entrega de fosas comunes. La visita, por tanto, se enmarcó dentro de una labor legítima de control político y de defensa de derechos humanos, autorizada por el Congreso y realizada con conocimiento de la dirección del centro carcelario. El senador no tenía competencia ni posibilidad para ofrecer beneficios judiciales, tal y como lo dio a conocer cuando subió a estrados como testigo en este juicio, al precisar que la reunión giró en torno a su situación de riesgo y su intención de colaborar a cambio de beneficios judiciales, por lo que no tuvo avance alguno en la misma, pues reiterativamente Iván Cepeda ha manifestado en este estrado
que al inicio de cada una de las reuniones daba a conocer su función como congresista y la carencia de competencia para ofrecer, tramitar o recibir o darle a conocer a las personas algún beneficio judicial. El testigo, su señoría, ni siquiera recordó la fecha de la reunión y pretende vincularla a hechos posteriores, declarando que 2 años después, por intermedio del abogado de Memín, rindió una declaración que fue realizada por el acusado en debate parlamentario, que fue usada por el acusado en debate parlamentario de la época, como lo refirió en esta diligencia y como quedó constatado en el auto inhibitorio a cuyos apartes importantes di lectura. La Corte Suprema también compulsó copias, no solamente contra este testigo, sino también contra el testigo de la defensa Wilser Molina, canal de transmisión de dicho relato por falso testimonio, entre otros delitos. La Fiscalía sostiene que las afirmaciones de Gabriel Muñoz corresponden a versiones inducidas, sin sustento probatorio y claramente orientadas a desacreditar la acusación mediante narrativa sin base fáctica. Su testimonio no fue verificado ni contrastado debidamente y se encuentra plagado de imprecisiones, contradicciones y afirmaciones que antes de desacreditar los hechos los refuerzan. Por tanto, se solicita que este testimonio se descarte como prueba válida, lo tenga por inválido en su función refutadora y lo considere como parte de una estrategia de desprestigio ya advertida por la Corte Suprema de Justicia. Este testimonio no debilita, sino que confirma la veracidad de los hechos de Juan Guillermo en los cuales se sustenta la acusación. También su señoría, con los mismos propósitos, subió a estrados de parte de la defensa John James Granja. La declaración del señor John James Granja, convocada por la defensa, lejos de desvirtuar los hechos centrales del proceso, pone en evidencia las limitaciones, contradicciones y carencia de credibilidad de su testimonio. Se resaltan los siguientes aspectos. El testigo reconoció haber pertenecido a las autodefensas del Casanare y luego al bloque Calima y fue condenado por múltiples delitos, entre ellos homicidios y masacres, acumulando una pena de más de 43 años. También admitió haber trabajado como en sicariato para la oficina de Loco Varela. Granja indicó haber conocido a Juan Guillermo Monsalve en La Picota en 2014, describiéndolo como arrogante y relatando un incidente trivial por el cual Monsalve supuestamente le impidió el acceso al patio de sol. Es decir, toda su animadversión proviene de una disputa personal carente de relevancia jurídica. Este alegato personal se transforma luego, sorpresivamente, en la base para enviar una carta al acusado Uribe Vélez denunciando supuestas irregularidades. La carta, según el testigo, fue escrita por un compañero interno apodado Pecueca, sin pasar por los canales oficiales del centro penitenciario. No se sabe con certeza a dónde fue enviada, cómo fue entregada, ni quién verificó su contenido. La Fiscalía considera que esta supuesta carta carece de autenticidad probatoria y además fue redactada sin testigos imparciales ni formalidad alguna, lo que afecta a su valor como medio de prueba. El testigo asegura que escuchó a Monsalve hablar sobre beneficios económicos y un asilo político supuestamente ofrecidos por el senador Iván Cepeda. Sin embargo, admite que esto lo escuchó, comillas, tomando trago, un sábado con internos como Niño Fabián y el carnicero en un contexto informal sin que pueda aportar ninguna prueba. El testimonio resulta absolutamente débil, basado en rumores de oídas, sin sustento documental ni testigos independientes. Aunque dijo haber declarado ante la Corte Suprema de Justicia en 2015, la Fiscalía le recordó que esa misma Corte compulsó copias para que se le investigara por falso testimonio. Granja negó tener conocimiento de ello, lo cual demuestra su falta de conciencia sobre el valor de sus palabras y reafirma que su intervención es poco fiable. John James Granja no aporta datos nuevos, ni presenció los hechos que dieron lugar al proceso penal contra el acusado. No tiene relación directa con el contexto de las declaraciones de Juan Guillermo, ni con los encuentros investigados entre Monsalve, abogados y terceras personas. Su testimonio pretende, sin éxito, desviar la atención del proceso judicial con base en especulaciones y supuestos rumores carcelarios. No se cumple el cometido de desacreditar al testigo Monsalve. Con el mismo propósito subió a estrados Jairo Espejo Rivera.
El testigo manifestó haber sido reclutado por las autodefensas campesinas del Casanare en enero de 1996, donde permaneció hasta su captura en abril de 2004. En el centro de reclusión La Picota, compartió pabellón con Juan Guillermo Monsalve entre 2014 y 2017. Pese a que el propósito de la declaración era demostrar información comprometedora o desacreditante sobre Monsalve, lo cierto es que el testigo no presenta información nueva ni relevante sobre los hechos materia del proceso. Reconoce que nunca tuvo conflictos ni enfrentamientos con Monsalve. No conoce directamente el motivo por el cual Monsalve no fue trasladado a Valledupar en noviembre de 2017 y solo relata que le comentó que estaba preocupado. No puede afirmar si hubo trato privilegiado hacia Monsalve. Relató un episodio de una supuesta agresión contra Héctor Zambrano, pero admite no saber si hubo consecuencias disciplinarias o penales ni tener conocimiento de los detalles del hecho. Reconoce haber dado una entrevista en el año 2020 a un investigador de la defensa, pero no recordó su contenido ni lo dicho en ella. Su señoría, este testigo no tiene ningún conocimiento sobre las declaraciones de fondo de Monsalve en este proceso. No sabe si declaró, no conoce los motivos, no participó en reuniones, no tiene conocimiento de presiones, ni de visitas, ni de supuestos beneficios, ni de relaciones con terceros. Todo lo que dice sobre Monsalve son comentarios de pasillo, como que estaba preocupado por un traslado o que no le gustaba la comida del IMPEC, sin que eso tenga valor probatorio en este juicio. Por tanto, esta fiscalía solicita que sea valorado este testimonio en su justa medida como irrelevante para el objeto del proceso y sin aptitud para desvirtuar la prueba de cargo. Igualmente vino a este juicio José del Carmen Gelbes Albarracín. Compareció con el fin de desvirtuar el testimonio rendido por Juan Guillermo Monsalve. No obstante, su declaración, lejos de lograr ese propósito, deja al descubierto serias inconsistencias, carencias probatorias, especulaciones personales y un claro ánimo de desprestigiar sin respaldo fáctico ni documental. El testigo se autodefine como excomandante político del bloque norte de las AUC, vinculado a procesos de justicia y paz en un largo historial de reclusión en múltiples establecimientos penitenciarios. A lo largo de su declaración insiste en que conoció a Juan Guillermo Monsalve por haber coincidido en patios de alta seguridad como Paz B y la UME de La Picota, donde supuestamente observó conductas que le permitieron concluir que Monsalve no era paramilitar y que mentía respecto a su pertenencia al bloque Metro. Pero su señoría, esta afirmación carece por completo de sustento objetivo. Gelbes no presenta documento, prueba directa ni ningún elemento de juicio distinto a su percepción subjetiva, a conversaciones de pasillo y a lo que él, comillas, escuchaba decir dentro del penal. Su conocimiento de los hechos se limita a referencias de terceros, especialmente de otro interno llamado José Germán Sena Pico, a quien atribuye haber dicho que Monsalve no era reconocido por algunos desmovilizados. Es decir, el testigo incurre reiteradamente en prueba de referencia sin valor probatorio pleno. La declaración está marcada por contradicciones e inconsistencias. En un momento afirma que Monsalve manifestó su intención de decir la verdad y retractarse presionado por el interno Móvil 5. Luego cambia su versión, dice que no fue presionado, solo increpado y que nunca se logró esa retractación. Afirma también que Monsalve era mentiroso, que no había pertenecido al bloque Metro, pero admite nunca haber estado en ese bloque ni en su zona de influencia. ¿Cómo podría entonces Gelbes hablar con autoridad sobre quién fue o no un miembro del bloque Metro si no perteneció al mismo y su fuente es solamente un rumor carcelario y una presión o una presión indebida contra Juan Guillermo Monsalve para que declarara? La Fiscalía resalta que el testigo dedica buena parte de su intervención a emitir opiniones, suposiciones y a relatar hechos sin relevancia directa con el objeto del proceso. Narra con detalles fiestas, cocinas ilegales, traslados carcelarios, operativos internos y extorsiones dentro de la cárcel. No obstante, ninguno de esos hechos guarda una relación de causalidad directa con las afirmaciones de Juan Guillermo Monsalve sobre el acusado Uribe Vélez. El testigo incluso reconoce que nunca presenció una conversación entre Monsalve e Iván Cepeda, que no tenía conocimiento de que haya sido efectivamente beneficiado por este y que su información se basa en lo que decían otros internos.
La defensa pretende con este testimonio crear la idea de un interno manipulador que se inventó una versión para obtener beneficios judiciales. Pero la fiscalía señala que es el propio testigo Helves quien admite que él y otros internos buscaban beneficios, que todos procuraban no ser trasladados y que las dinámicas internas en la cárcel implican alianzas, comités y presiones de distinto tipo. Por tanto, no se trata de una conducta excluyente de los centros de reclusión, ni tampoco se acreditó que Juan Guillermo hubiese recibido tratamiento diferenciado o preferencial del Estado. Por el contrario, la versión de Helves demuestra un ambiente carcelario permeado por la corrupción, la desinformación y el oportunismo, sin que eso sirva como prueba para restar credibilidad a lo sostenido por Juan Guillermo Monsalve bajo la gravedad del juramento ante su señoría. Con el mismo propósito, se trajo a José Miguel Gil Sotelo. Compareció presentado con el propósito de introducir una narrativa según la cual se le habría ofrecido dinero para declarar falsamente en contra del procesado Uribe Vélez. Sin embargo, su declaración, lejos de fortalecer esa tesis defensiva, deja en evidencia hechos que comprometen aún más a esas estructuras ilegales y al mismo tiempo plantea serias dudas sobre la veracidad y coherencia de las versiones de este testigo. Reconocimiento explícito de estructuras de narcotráfico vinculadas al paramilitarismo. En desarrollo de su declaración, el testigo reconoció sin ambigüedad haber sido parte de un frente armado y admitió bajo juramento haber conocido a Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, en el contexto del narcotráfico, concretamente en un laboratorio de procesamiento de cocaína en San Roque, el cual era custodiado por miembros del Frente del Nordeste al que pertenecía el propio testigo. Aunque el señor Gil Sotelo intenta matizar su implicación, reconoce que alias J, comandante financiero del bloque Metro, era quien alquilaba la zona para el procesamiento de droga y que su función era cuidar que no se metiera la guerrilla. Es decir, el testigo termina admitiendo que el laboratorio tenía protección armada del grupo al margen de la ley al cual pertenecía, y aunque niega haber ingresado directamente, corrobora la existencia, localización y función de laboratorios, así como la presencia activa del comandante J. Señoría, este punto no puede pasar inadvertido. El testigo admite haber hecho parte de una estructura criminal que alquilaba territorios para el procesamiento de droga bajo el encubrimiento de las autodefensas. Más aún reconoce que su papel era impedir el ingreso de la guerrilla, protegiendo un espacio dedicado al narcotráfico. Esto es altamente relevante para el contexto del proceso, pues demuestra que actores ilegales con presencia en la zona de Guacharacas sí se encontraban involucrados con economías ilegales, lo cual coincide con las versiones entregadas bajo la gravedad del juramento en este juicio por Juan Guillermo Monsalve Pineda y otros, quienes también describen el papel de las AUC en la protección de estos laboratorios y en el dominio territorial de la zona, y ubican a miembros del bloque Metro como Pipintá. Inconsistencias e inverosimilitud de la supuesta reunión en la cárcel de Itagüí. Su señoría, frente a este tema, en la historia que el testigo intenta construir sobre la reunión que dijo se llevó a cabo en Itagüí en 2012, la Fiscalía solicita que se valore esta parte de su testimonio con un grado alto de escepticismo. Primero, el testigo niega inicialmente haber sido presionado o contactado por Pablo Hernán Sierra, solo después de que se le pone de presente una entrevista rendida a la defensa. Sin la admonición del juramento, reconoce de manera sorprendente que sí existió una reunión donde le ofrecieron 50 millones de pesos y beneficios judiciales. Segundo, afirmó que fue llevado a la dirección del penal donde había personas de corbata, 8, entre ellas Pablo Hernán Sierra y el director Juan Carlos Jaramillo. Sin embargo, no logró identificar a ningún otro asistente ni presentó prueba alguna sobre esa supuesta convocatoria. Tercero, indica que le dijeron que el senador Iván Cepeda estaba detrás de esos ofrecimientos, pero admite que no lo vio, ni habló con él, ni tuvo forma de confirmar que estuviera allí. Cuarto, cuando se le pregunta por quién lo entrevistó en 2019, entrevista en la que relató por primera vez estos hechos, no recuerda la identidad del entrevistador, ni cómo fue citado, ni si fue en un contexto judicial. Solo acepta su firma tras verla. Y por último, hay un dato revelador. El testigo dice que tras la reunión pidió que lo sacaran del lugar y no volvió a hablar del tema. Pero extrañamente relata después que en 2018 Pablo Hernán Sierra volvió a insistirle con la misma propuesta en la cárcel de Cómbita, es decir, se contradice incluso
en su supuesto rechazo firme y temprano. Por tanto, su señoría, esta fiscalía solicita que el testimonio de José Miguel Gil Sotelo sea valorado con cautela a la luz de sus propias contradicciones, de los intereses que lo rodean y del hecho contundente de que, lejos de desvirtuar la teoría del caso de la fiscalía, termina reforzando su estructura fáctica al reconocer la presencia de laboratorios de narcotráfico en la región de Guacharacas cuando operaba el Grupo Metro o el Bloque Metro, tal y como bajo la gravedad del juramento lo aseguró Juan Guillermo Monsalve ante usted. Con igual propósito, subió a estrados Raúl Agudelo Medina. Concurrió con el propósito de desacreditar la legitimidad de las declaraciones e investigaciones que comprometen al acusado Uribe Vélez. Desde el inicio de su intervención, el señor Agudelo Medina intentó presentar un relato cargado de generalidades, anécdotas y apreciaciones personales sin ningún soporte probatorio. El eje central de su testimonio fue la afirmación que presenció ofrecimientos para declarar falsamente en contra del expresidente Uribe y del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo. Esos ofrecimientos, según él, habrían sido realizados por el interno Alberto Guerrero, alias Pipintá, y por otras personas supuestamente cercanas al senador Iván Cepeda y a la ex senadora Piedad Córdoba. La Fiscalía considera que este testimonio carece de fuerza probatoria por las siguientes razones fundamentales: imprecisión y subjetividad del relato. El testigo narra hechos que en su teoría se basa en lo que, comillas, le decían, le contaban o él asumía. Expresiones como no sé si era cierto, eso me lo decía él, no puedo asegurarlo, se repiten constantemente. Ello demuestra que se trata de conjeturas personales y no de afirmaciones verificables. Ausencia total de pruebas. A pesar de referirse a ofrecimientos de beneficios, llamadas, contactos con abogados y hasta intentos de atentado, el testigo no allegó prueba documental ni se aportaron otros elementos que corroboren su dicho, incluso cuando afirma tener números, teléfonos anotados, no los exhibe ni se constata su veracidad. Desprestigio sin fundamento de los testigos de la Fiscalía. Intenta socavar la credibilidad de personas que han declarado en contra del acusado. Entre ellas habla de alias Eliezer, Luis Eduardo Montero Vargas, sugiriendo que recibió beneficios por testificar. Sin embargo, su dicho se reduce a repetir que eso decía él sin aportar prueba alguna, más allá de una supuesta fotografía cuya autenticidad ni siquiera se discutió formalmente en este juicio. Construcción de una supuesta red de testigos falsos. El relato intenta hilvanar una teoría de complot donde varios testigos habrían sido manipulados para perjudicar a Uribe Vélez. Pero esta narrativa no es más que una afirmación infundada, sostenida exclusivamente, repito, en la voz del testigo, quien además admite que no fue testigo presencial de los hechos, como la supuesta entrega de unos dineros o un asilo a España. Por lo tanto, señora juez, solicita que la Fiscalía que se valore esta declaración con el rigor que merece, teniendo en cuenta su notoria falta de precisión, ausencia de sustento probatorio, subjetividad manifiesta y la clara intención de desviar la atención sobre los hechos objeto de este juzgamiento. También contamos con Luis Alipio Rodríguez. Se trata de un testigo que, igual que los anteriores, incurre en contradicciones ostensibles, que carece de idoneidad y cuyas afirmaciones no logran desvirtuar los hechos acreditados en este proceso. Es importante que Luis Alipio Rodríguez se presentó como una persona con problemas graves de salud física y mental, incluso manifestando que puede perder el conocimiento por falta de oxígeno. Esta condición, aunque lamentable, incide directamente en su capacidad para recordar y declarar de manera clara y precisa, lo cual debilita la fuerza probatoria de su testimonio. El declarante pretendió construir un relato según el cual habría sido víctima de una persecución estatal y un montaje judicial para el año 2001. Sin embargo, su testimonio estuvo basado en divagaciones, lagunas de memoria y afirmaciones sin sustento probatorio. Alegó haber sido torturado, perseguido por tierras y relacionado con un supuesto falso positivo judicial sin aportar documentos, decisiones o elementos objetivos. La Fiscalía subraya que la defensa ha pretendido utilizar a este testigo para reforzar una narrativa de supuesta manipulación judicial en contra del acusado Uribe Vélez. No obstante, el señor Rodríguez Maecha no aportó prueba alguna de que haya existido presión por parte de la Fiscalía, del senador Cepeda o de otra autoridad legítima para declarar en un sentido determinado. Por el contrario, sus referencias son vagas, indirectas y basadas en comentarios de terceros.
El testigo hizo afirmaciones graves como haber recibido insinuaciones de rendir falso testimonio a cambio de beneficios, pero las ubicó en contextos inverificables, señalando nombres como el del senador Cepeda, la doctora Piedad Córdoba o el abogado Toro. Afirmó tener números telefónicos escritos en papelitos sin aportar estos documentos, lo que evidencia la precariedad de su testimonio. Por lo tanto, se solicita respetuosamente a usted, señora juez, que esa declaración no sea valorada como prueba de descargo confiable. Su testimonio no solo es inconsistente y contradictorio, sino que fue emitido por un declarante cuyo compromiso con la verdad fue seriamente puesto en duda. La Fiscalía reitera que los hechos que sustentan la acusación se mantienen firmes y no han sido desvirtuados por este testimonio, pues no tiene conocimiento ni siquiera de referencia de los mismos. Luego desfiló en estrados Nicolás Jurado Monsalve. El testimonio se trata de un testimonio que no tiene solidez, pertinencia ni capacidad probatoria para desvirtuar los hechos que obran en el proceso. Lejos de aportar claridad, este testigo incurre en imprecisiones, contradicciones y relatos sin respaldo verificable. El testigo afirma haber conocido a Juan Guillermo Monsalve durante su reclusión en el patio Paz B de la cárcel La Picota entre los años 2011 y 2015. Señala que Monsalve le manifestó su deseo de retractarse de las declaraciones en contra de Uribe Vélez y que le pidió ayuda para contactar a un abogado de su defensa. Sin embargo, este supuesto ofrecimiento no fue documentado, no fue presenciado por terceros y carece de cualquier evidencia material. El propio testigo admite que nunca logró contactar a dichos abogados ni transmitir mensaje alguno. Lo que presenta, por tanto, es una declaración unilateral, carente de sustento y sin posibilidad de verificación. Además, su señoría, como el propio testigo lo reconoció, perteneció a las FARC y es firmante del acuerdo de paz. En ese contexto, resulta inverosímil que Juan Guillermo Monsalve le hubiera solicitado contactar a un abogado de Álvaro Uribe Vélez, sabiendo que se trataba de una persona vinculada a un grupo de izquierda. Más aún, el supuesto encuentro ocurrió tras el traslado de Monsalve a la cárcel La Picota, luego del atentado que sufrió en el establecimiento penitenciario de Cómbita, lo que agrava las dudas sobre la veracidad y oportunidad de este relato. El testigo aseguró que Monsalve pidió ingresar un veneno al patio para simular un atentado en su contra. Afirmaciones de tal gravedad exigen un respaldo serio que en este contexto no existe. No se aportaron registros, ni testigos, ni sanciones penitenciarias, ni documentos que respalden el dicho de este testigo. Más aún, el propio declarante cae en ambigüedad al admitir textualmente que no sabe cómo se ingresó el supuesto veneno, que fue una idea de Monsalve y que luego simplemente se supo lo que había pasado. Esto muestra un testimonio construido sobre rumores de patrio, no sobre pruebas serias. El testigo hace referencia a un supuesto cambiazo en el traslado de internos, afirmando que fue él quien terminó siendo trasladado en lugar de Juan Guillermo Monsalve por órdenes del senador Iván Cepeda, quien presuntamente habría influido ante el director del centro carcelario. Tales afirmaciones nuevamente carecen de todo sustento. El testigo no presenta evidencia, no identifica con precisión la cadena de decisiones que habría originado el traslado y se limita a repetir lo que, según él, se comentaba entre los internos. Además, su señoría falta la verdad cuando afirma que el cambiazo se produjo porque Juan Guillermo Monsalve debía ser trasladado a la penitenciaría de Ibagué y él debía permanecer en Bogotá. Esto es falso de falsedad absoluta. Está debidamente documentado que el traslado de Monsalve estaba programado para la cárcel de Valledupar, no para Ibagué. Esta contradicción fundamental deja en evidencia la falta de veracidad del relato y compromete gravemente la credibilidad del testigo. Finalmente, su señoría, el relato de Nicolás Jurado Monsalve no resiste un análisis serio de credibilidad ni pertinencia. Está plagado de especulaciones, comentarios de terceros, versiones sin respaldo y acusaciones temerarias que no corresponden con ninguna otra prueba del proceso. La defensa lo presenta con el ánimo de desvirtuar lo dicho por Juan Guillermo Monsalve, pero su testimonio no solo es débil, sino que refuerza la tesis de la Fiscalía en tanto refleja los intentos reiterados de sectores interesados por desacreditarlo mediante testigos carentes de valor jurídico y probatorio. Por tanto, solicito a su señoría que desestime el valor de esta declaración como prueba de descargo. No cumple con los estándares exigidos en la Ley 906 de 2004, ni aporta claridad, ni muchos menos desvirtúa los sólidos elementos que sustentaron la acusación.
De esta manera, su señoría, la prueba de la defensa no logró derruir la prueba legalmente allegada en este primer evento y por ende, le ruego y le repito que el sentido de fallo que debe emitir la judicatura es condenatorio al acusado Uribe Vélez. Pero para continuar en el camino de desacreditar a Juan Guillermo Monsalve Pineda, su señoría se presentó una prueba sobreviniente. La defensa ha introducido como prueba documental la decisión proferida por el Juzgado 11 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el 7 de marzo de 2025, dentro del trámite de vigilancia de la pena impuesta a Juan Guillermo Monsalve Pineda, con la intención de demostrar que el testigo incurrió en falsedad ante usted, señora juez, al afirmar en este juicio que no ha recibido beneficios judiciales. Según la defensa, desde el 23 de julio del 2024, el fiscal Daniel Hernández le habría otorgado una rebaja equivalente a una cuarta de la pena impuesta, en voces de la defensa de 11 años de prisión, lo que desmentiría su declaración bajo juramento. Sin embargo, su señoría, esta prueba, lejos de favorecer a la defensa, reafirma con contundencia la teoría del caso de quien le habla, pues acredita que Juan Guillermo Monsalve jamás le mintió a esta judicatura, sino que mantuvo un relato coherente, persistente y veraz, conforme a la verdad y respaldado en múltiples elementos de prueba. Su señoría, de la lectura de la decisión proferida por el Juzgado de Ejecución de Penas, se destacan los siguientes hechos. Juan Guillermo Monsalve y su abogado presentaron solicitud de beneficio por colaboración con la justicia el 16 de agosto de 2024, que previamente el 23 de julio del 2024, el fiscal Daniel Hernández Martínez había solicitado al juez ejecutor que se reconociera una rebaja de una cuarta parte de la pena en virtud de la colaboración. En esta decisión, en cumplimiento del artículo 413 de la Ley 600 de 2000, el juez de ejecución de pena remitió solicitud a la señora Fiscal General de la Nación para que se pronunciara en este caso. Y es así como el 6 de marzo del 2025, la Fiscal General concluyó que Monsalve era cabecilla de una organización delictiva y por ende no podía ser beneficiado de rebaja alguna. Además, comenzó señalando que el oficio suscrito por el doctor Daniel Ricardo Hernández Martínez no se ajusta al trámite de los beneficios por colaboración, máxime si se tiene en cuenta que este fiscal no tiene competencia para conceder este tipo de beneficios, dado que esa facultad recae exclusivamente en la Fiscal General de la Nación o quien ella delegue, sumado a que esta figura no es aplicable en el sistema bajo el cual fue condenado Juan Guillermo Monsalve. Efectivamente, el juzgado 11, oración con la justicia, de que trata ese artículo 413 de la Ley 600 de 2000, a Juan Guillermo Monsalve Pineda, de acuerdo con las razones que allí plasmó, y dispuso, obviamente, remitir copia a la dirección del Grupo de Mecanismos de Terminación Anticipada. Es decir, su señoría, nunca se perfeccionó el reconocimiento del beneficio por parte de la judicatura competente. Del contexto de esa decisión, se establece que lo que un colega fiscal mandó fue un oficio en el que señalaba que consideraba que había un reconocimiento de rebaja, pero tan consciente era que eso no tenía ningún efecto que lo remitió ante la judicatura, es decir, ante el juez vigilante de esa pena. Y su señoría realza más la verdad de Juan Guillermo Monsalve en el siguiente aspecto. El señor defensor pone de presente que en el contrainterrogatorio al que estuvo sometido el testigo por su parte, el defensor le pregunta al minuto 1 hora 13 minutos 40 segundos. Bueno, hasta el momento, desde ese año 2011 y a la fecha en que nos encontramos, ¿usted ha obtenido algún beneficio jurídico? ¿Alguna rebaja de su pena por colaboración con la justicia? Y Juan Guillermo Monsalve Pineda contestó a usted, señora juez, hasta hoy no. Dicha afirmación es veraz y jurídicamente precisa porque el oficio emitido por el fiscal Hernández no constituye en sí mismo un beneficio, pues carecía de competencia para concederlo y para suscribir ese oficio. ¿Cómo sería de incompetente que mandó el oficio al juez ejecutor de penas? Su señoría, y de total importancia,
Monsalve y su abogado solicitaron expresamente que se decidiera conforme a derecho, elevando su petición al juez competente. Se corrobora con lo señalado en las páginas 2 y 3 de la decisión judicial allegada. La competencia para conceder o no el beneficio recae y recayó, como en todos los casos, en un juez de ejecución de penas, no en un fiscal que no tenía sino el conocimiento de un caso, pero no la competencia para ello. Por lo tanto, al momento de su declaración, no existía decisión judicial en firme que le otorgara algún beneficio a Juan Guillermo Monsalve Pineda. Incluso, si el testigo hubiese sido beneficiado formalmente, ello de por sí no desvirtúa su credibilidad per se. Su señoría reiteradamente ha sostenido la Corte Suprema de Justicia para beneficios similares como el de colaboración, comillas, que el allanamiento a cargos, el preacuerdo con la Fiscalía o aún el principio de oportunidad como instrumentos legales de política criminal, no menguan el valor probatorio del testigo, ni quien se acoge a ellos, ni constituye por sí mismos causa de sospecha o duda sobre su veracidad. Entre otras, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 55.605, 15 de junio del 2022. Además, su señoría, el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal exige que la valoración del testimonio de estas personas se realice atendiendo a criterios técnicos científicos sobre percepción, memoria y las circunstancias de tiempo, modo y lugar. La jurisprudencia también ha explicado que la valoración del testimonio frente a las reglas de la experiencia debe distinguir entre su coherencia y uniformidad intrínsecas y su coherencia extrínseca, es decir, su concordancia con otros elementos de prueba. Auto del 9 de octubre del 2013, radicado 41.026 de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, la Fiscalía sostiene que la declaración de Monsalve Pineda, rendida ante usted con la inmediación correspondiente y bajo la gravedad del juramento, es coherente tanto interna como externamente. Ha sido consistente desde el año 2011, a pesar de haber sido víctima de múltiples agresiones, amenazas y presiones. Ha sido corroborada por pruebas técnicas y testimoniales independientes, como ya hemos hecho el análisis. No ha variado ni siquiera frente a la posibilidad de obtener beneficios personales. Señora juez, Juan Guillermo Monsalve no mintió. Su respuesta hasta hoy no fue jurídicamente correcta y está avalada por los hechos probados. No ha recibido ningún beneficio judicial. La prueba sobreviniente introducida por la defensa no desvirtúa la credibilidad del testigo, sino que ratifica, por el contrario, su compromiso con la verdad. Y en este proceso, su señoría, la verdad ha sido constante. Desde 2011, este testigo ha mantenido su versión sin retractaciones, con firmeza, pese al riesgo y sin obtener ventajas indebidas, y por ende se le debe otorgar el valor pleno a su testimonio. Su señoría, la defensa también introdujo en este evento prueba técnica ingresada con el perito Daniel Ríos Sarmiento. Con ocasión del análisis del dictamen pericial rendido por el señor Daniel Ríos Sarmiento en los informes identificados con las referencias internas 106A PC y 106B PC, junto con la declaración vertida ante su señoría, esta parte considera necesario formular las siguientes observaciones en relación con su aptitud técnica y profesional para efectuar este tipo de análisis forense y por ende la nula credibilidad de su pericia. El doctor Daniel Ríos Sarmiento compareció a juicio en calidad de perito en informática forense presentado por la defensa. A pesar de exhibir formación académica en Derecho y estudios de posgrado en nuevas tecnologías, su intervención en estrados reveló una serie de inconsistencias técnicas, conceptuales y metodológicas que obligan a esta fiscalía a cuestionar su idoneidad. Formación no especializada como forense digital certificado. Aunque se presenta como magíster en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, el perito no acreditó formación técnica específica certificada en informática forense, ni constancias de entrenamiento bajo estándares internacionales como ISO o ICT o IEC,
20037, 27042 o 17025, requeridos para la práctica rigurosa de peritajes digitales. De igual manera, no certificó formación específica en el manejo de las herramientas forenses utilizadas. En segundo lugar, inexperiencia en el sistema penal de la Ley 600. Ante preguntas directas de la misma defensa, el perito admitió no tener experiencia concreta en procesos adelantados bajo el régimen procesal de la Ley 600 de 2000, lo que le impide comprender y valorar válidamente los estándares de custodia, admisión y traslado de elementos probatorios originados en la Corte Suprema de Justicia. Sus críticas a la cadena de custodia del dispositivo como la USB o el archivo cumple AVI son, por tanto, infundadas y descontextualizadas. En tercer lugar, deficiencia en fundamentos técnicos esenciales. En contrainterrogatorio, el perito incurrió en errores conceptuales graves, como afirmar que el hash es resultado de la encriptación, lo cual es incorrecto. Hash es la verificación de la integridad, mientras que la encriptación es la protección de confidencialidad, es decir, son procesos distintos con finalidades diversas, y confundirlos compromete la comprensión de la cadena de integridad digital, eje central de todo su peritaje informático. Cuarto, uso de herramientas no forenses ni certificadas. El perito reconoció haber utilizado, entre otros, el software Purify Recovery, el cual es gratuito y de uso doméstico, sin certificación forense ni respaldo institucional para recuperar mensajes de datos. Justificó su empleo con referencias a artículos de revistas sin comprobación directa y sin demostrar que dicha herramienta garantice la preservación, trazabilidad o auditabilidad exigidas para evidencias judiciales. En el informe también menciona softwares como CloudConvert, en el informe 106A, en la página 30, por ejemplo, que tampoco es forense, sino una plataforma web de conversión de archivos en línea. Esto comprometería la integridad de los datos, ya que para realizar alguna conversión se debería subir el archivo a la red para que esta herramienta pueda trabajar sobre ellos. Contradicciones metodológicas. Ríos Sarmiento también presentó como métodos de extracción el software Mobility, confundiendo la herramienta con protocolos forenses. Más grave aún, admitió que no tuvo certeza sobre la completitud de la extracción de datos del celular analizado, lo cual contraviene principios básicos como exhaustividad y control y deja en duda todo el análisis derivado de este procedimiento. Él documentó como métodos, software y protocolos de conexión, confundiendo estos dos con métodos forenses de obtención de datos. Los métodos forenses son técnicas y procedimientos utilizados para obtener y preservar evidencia digital de manera confiable y segura. Además, su señoría, sin documentar un control de calidad, doble validación o análisis manual experto, y ni siquiera se supo que haya participado con un equipo multidisciplinario. Se trató de un dictamen suscrito por una sola persona, realizado por una sola persona, un abogado con algunos magíster. La mera ejecución de software de recuperación no reemplaza la experticia técnica para interpretar adecuadamente el contexto, autenticidad o manipulación de los datos extraídos. Falta de rigor en el análisis de evidencia crítica. En relación con el archivo cumple.avi, el perito sostuvo que presenta edición, pero no ofreció verificación técnica sólida sobre cómo ocurrieron las modificaciones, ni explicó la mecánica de inserción de imágenes desde un archivo Word, con lo cual su afirmación carece de sustento científico. Además, al explicar la coincidencia de hash entre archivos con diferente peso en bits, ofreció una respuesta evasiva que evidenció desconocimiento técnico profundo, falencias en el manejo de herramientas y utilización de herramientas no certificadas o avaladas. Su señoría, si dos archivos tienen tamaños distintos, resulta matemáticamente imposible que conserven exactamente el mismo hash, salvo que se haya incurrido en error metodológico, uso indebido de herramientas o manipulación indebida. El testigo en contrainterrogatorio que le hiciera la fiscalía reconoció que los archivos presentaban diferencias en su peso, pero aún así
insistió en que el hash era idéntico, lo cual desacreditaba la fiabilidad del proceso de adquisición, preservación, análisis de datos o su pericia. Esta contradicción no puede pasar inadvertida. Su señoría, la Fiscalía procedió a abrir esos archivos en los que le insistió en el contrainterrogatorio al testigo si era un error, porque aceptó que esa tabla se hacía manual y dijo que no era un error. Pues efectivamente, los tres archivos, como lo señalaba la lógica, al tener peso diferente, tienen hash diferentes. Es decir, se trata de un perito completamente inexperto. La defensa y su señoría autorizó como prueba el archivo cumple.avi. Durante el desarrollo de la diligencia, el perito de la defensa, Daniel Ríos Sarmiento, afirmó que el archivo de video cumple.avi entregado por la Corte Suprema de Justicia presentaba indicios de modificación. En particular, sostuvo que la continuidad de la escena que intenta retratar está interrumpida por algunas imágenes, insinuando la posibilidad de una alteración en el contenido de los mensajes de datos. Señaló también la ruta de hallazgo del archivo y una parte de su contenido fue exhibida en juicio. Sin embargo, al ser interrogado sobre el fundamento técnico de esta afirmación y especialmente sobre qué parámetros había utilizado para determinar la supuesta modificación, respondió ante requerimiento de la Fiscalía que para establecerla y no dejarla en el escenario de la suposición, se requería el cotejo de dos archivos, lo que no fue ordenado en la pericia. Su señoría, pues en este caso concreto sí existía un archivo original de contraste que ingresó como prueba a este juicio oral. El red-al-piso 0004, pero que no se dispuso, como aceptó el perito, su estudio pericial de cotejo, ni tampoco en su oportunidad la Fiscalía lo hizo. Y su señoría, aquí concurrió también como perito de la defensa el ingeniero de sonido Andrés Vargas Durán, funcionario del CTI. El ingeniero Andrés Vargas Durán informó que el estudio pericial se realizó sobre un DVD que contenía la imagen forense de aquella USB. Su señoría, la USB que el 26 de febrero de 2016 entregó Deyanira Gómez ante la Corte Suprema de Justicia. Aclaró que en la orden inicial se le solicitó revisar el video rec-al-piso 004.avi entregado por Deyanira Gómez, pero como quiera que al ingresar al elemento aparecía el video cumple.avi, se solicitó al gerente del caso que se aclarara tal situación y se confirmó que el estudio peritaje competía el análisis de cumple.avi. Lo anterior es completamente entendible en razón a que el video REC 004 no reposaba en la USB referenciada y entregada el 26 de febrero de 2018, sino el REC 004 fue entregado en uno de los CDs que se allegaron a la Corte Suprema de Justicia el 2 de abril de 2018 por la misma Deyanira Gómez, junto con la carta de retractación de su esposo Juan Guillermo Monsalve Pineda y las dos reuniones en la celda con Enrique Pardo Hash. Realizada esa aclaración, señaló Vargas Durán que del minuto 7 horas 45 minutos 740 milisegundos al 7 minutos 46 segundos 76 milisegundos se produjo una ruptura con probabilidad de responde al límite entre el grado de certeza baja y la certeza alta. Y explicó que efectivamente esa ruptura se produjo por 1 segundo y 0,27 milisegundos. La Fiscalía solicita a usted que se valore adecuadamente la actuación procesal de la ciudadana Gómez Sarmiento Deyanira en relación con la entrega de información clave a la Corte Suprema de Justicia en ese año 2018, derivada de las grabaciones realizadas por su entonces compañero Juan Guillermo Monsalve Pineda al interior de la cárcel La Picota. Y es que para esto su señoría ingresó, por una parte, el archivo cumple-avi por parte de la defensa con aquella ruptura que señaló claramente y con la técnica debida el perito Andrés Vargas Durán. Y también ingresó el REC-0004, que se puso de presente de la audiencia, que lo escuchamos y en el cual no existe
esa ruptura. ¿Qué dijo Deyanira Gómez Sarmiento frente a los relojes, del estado de los relojes y su imposibilidad forense? De manera concluyente, volviendo al perito Daniel Ríos, informó que los dos relojes analizados se encontraban físicamente destruidos sin contener información alguna y por tanto no fue posible calcular hash, adquirir imagen forense ni vincularlos con archivo alguno, incluyendo el identificado como cumple.avi. Reconoció expresamente que no fue posible preservar los dispositivos ni someterlos a análisis técnico alguno. A pesar de esa imposibilidad material que refiere el perito, debe recordarse que los relojes fueron el instrumento con el que se realizaron las grabaciones. Por ello, ninguna censura procesal ni objeción en términos de valoración probatoria puede hacerse frente a la forma en que se extrajo y entregó la información contenida en ellos, especialmente considerando que dicha entrega fue voluntaria, espontánea y con finalidad colaborativa ante la Corte Suprema de Justicia en dos momentos claramente definidos. El 26 de febrero de 2018, cuando hace entrega de la USB, que posteriormente fue analizada por el perito Daniel Ríos Sarmiento, quien identificó el archivo denominado cumple.avi. Y el 2 de abril de 2018, cuando hace entrega de los dos CDs, los cuales contenían, según la cadena de custodia, entre otros el REC 0004 y REC 003, cuya existencia también fue confirmada. Deyanira Gómez, frente a la extracción y entrega de la información a la Corte Suprema de Justicia en el año 2018, expresó a su señoría bajo la gravedad del juramento el procedimiento que claramente hizo para extraer la información contenida en dichos relojes espía y su entrega a la Corte. Frente a la extracción del primer reloj, dijo lo siguiente: me dirigí hacia mi lugar de habitación y allí conecté el reloj con el cable que lo carga al computador. Abrí o revisé si existía información, existía un video. Yo lo miré y le dije a Juan cuando me llamó si existe un video. Posteriormente realizo la grabación de ese video en una USB, se despliega en mi computador personal. Yo abro ese video, se puede ver y hago un copiado. Abro una carpeta en mi computador y copio ese video, y ese video es el que posteriormente yo copio a la USB que entrego a la Corte Suprema de Justicia. Frente a la omisión de indicar que se trataba de un reloj espía, la testigo fue enfática en señalar que jamás en la Corte me dijeron sobre qué los grabó o qué elemento utilizó para grabarlos, ni me lo pidieron, cómo hice la grabación. Nunca, a pesar de que se les informó, la Corte Suprema de Justicia no me pidió responder, aclarar o agregar o esclarecer como ya había hecho o como Juan había hecho esas grabaciones. Es decir, su señoría, ella hizo y entregó ese video en la USB inicialmente el 26 de febrero. Extracción del segundo reloj. Dijo lo siguiente: igualmente me dirijo nuevamente a mi casa y hago el mismo procedimiento. Tomo el reloj, tiene un puerto para conectarlo al computador portátil, copio esa información y la guardo en la misma carpeta que guardé la primera información. Después entrego esa información en CD a la Corte Suprema de Justicia al día siguiente y reiteró con humildad su desconocimiento técnico. Yo no soy una persona muy hábil, lo manifiesto en la parte de sistemas. Yo simplemente guardé la información en la misma carpeta y sobre esa misma carpeta copié a la Corte Suprema el segundo CD. No sé si tenía más videos o era solamente ese video. Este testimonio, su señoría, evidencia que la testigo repitió con coherencia y transparencia el procedimiento técnico en ambos casos: conexión del dispositivo al computador, visualización y verificación del archivo, copia a una carpeta y posterior grabación a soporte digital. Señora juez, repito, lo hizo una médica sin conocimiento en informática y de forma rudimentaria, como creo los inexpertos lo haríamos. La imposibilidad técnica de peritar los relojes no desvirtúa el contenido entregado ni su origen, que ha sido plenamente explicado en juicio bajo la gravedad del juramento y en detalle por Deyanira Gómez. Frente a la conservación de los relojes, la testigo Deyanira Gómez explicó con claridad
coherencia y detalle ante este estrado el destino y la forma en que conservó los dos relojes espía utilizados como instrumentos de grabación de los encuentros sostenidos por su entonces compañero Juan Guillermo Monsalve en la penitenciaria La Picota. Tras extraer la información del primer reloj, conectado a su computador personal y copiado el video a una USB, dispositivo que fue entregado a la Corte Suprema de Justicia el 26 de febrero de 2018, guardó dicho reloj en una bolsa tipo Ziploc dentro de un cajón de su armario. Posteriormente, al recibir el segundo reloj, repitió exactamente el mismo procedimiento técnico. Lo conectó a su computador, verificó y copió la información. La almacenó en la misma carpeta donde reposaba la anterior y grabó en 2 CDs que fueron entregados a la Corte el 2 de abril de 2018. Finalizando este proceso, depositó también el segundo reloj en la misma bolsa y lo conservó junto al primero. Cuando debió abandonar el país por razones de seguridad, en ese mismo año 2018, dejó ambos relojes almacenados en una caja junto con sus pertenencias bajo la custodia de una persona de su confianza. Años después, ya iniciado el proceso penal, contactó a esa persona para que los localizara y entregara directamente a su abogado Miguel Ángel del Río en el 2024, quien hizo efectiva su entrega a las autoridades competentes, iniciándose desde ese momento hasta hoy en forma continua la cadena de custodia debidamente y que se le exige con rigurosidad a la Fiscalía General de la Nación, como lo ha hecho. Resulta entonces desproporcionado reprocharle a Deyanira Gómez la falta de un protocolo técnico de conservación cuando no era funcionaria pública, no era perita, era una médica a quien su esposo le entrega una información para que formara parte de un proceso penal con la petición de que entregara las grabaciones correspondientes. Y así lo hizo, pues repito, los relojes eran el medio de grabación, no donde se hizo la grabación. Y sin embargo, cumplió con diligencia y buena fe la entrega de los archivos originales que contenían grabaciones de altísima relevancia probatoria registradas al interior de un establecimiento penitenciario, incluyendo los encuentros de Diego Cadena, Héctor Romero, Pardo Hash y otros en la celda del interno. Su señoría, esta conducta no solo demuestra una voluntad clara de colaboración con la justicia, sino que desvirtúa cualquier cuestionamiento sobre la autenticidad o legalidad del procedimiento seguido para la recolección y entrega de la información. Sobre la modificación del archivo cumple.avi y la declaración de Deyanira Gómez. Ha quedado corroborado por el ingeniero de sonido Andrés Vargas Durán que cumple.avi fue modificado, como ya lo señalamos, y lo explicó él claramente en su experticia en este juicio. A pesar de ello, no puede excluirse ni desvirtuarse el valor probatorio de la grabación, que sin alteración se entregó por Deyanira Gómez el 2 de abril bajo el nombre Rep-al-piso 0004 por las siguientes razones jurídicas y fácticas. Origen legítimo y transparencia del archivo. La ciudadana Deyanira Gómez declaró ante este estrado, bajo juramento y sin contradicciones, que el video fue obtenido directamente desde un reloj expía utilizado por Juan Guillermo Monsalve en la penitenciaria La Picota. Relató de forma clara el procedimiento que realizó en su casa. Este procedimiento fue realizado sin conocimientos técnicos, de manera rudimentaria y repetitiva en 2 oportunidades, lo que prueba la ausencia total de intención de alterar, editar o manipular su contenido. La modificación técnica no implica falsedad ni dolo. Incluso aceptando que cumple.avi presenta alguna modificación, debe resaltarse que no toda modificación técnica implica falsedad del contenido, ni mucho menos una conducta dolosa. Se limitó a copiar el archivo desde el reloj al computador y de ahí al soporte digital. Dijo, y repito, no soy una persona muy hábil, simplemente guardé la información en la misma carpeta y sobre esa misma copié a la Corte Suprema de Justicia. Lo que el perito identificó como modificación podría ser el resultado natural de la transferencia de archivos entre dispositivos distintos sin intervención maliciosa, al punto de que en la segunda entrega, REC 004, como fue expuesto en este juicio, no presenta alteración alguna. Ese CD entregado el 2 de abril aparece efectivamente el video sin alteración.
El video en cuestión se encuentra bajo ese número, bajo ese nombre, Red-004. Es decir, el archivo cumple AVI, fue un renombramiento posterior, como lo dijo el perito de la defensa. El archivo REC-004, presentado en el CD físico bajo custodia oficial, tiene la misma secuencia de video y sonido sin modificación alguna. Esta circunstancia desvirtúa el argumento de adulteración y confirma que el contenido original fue entregado por la testigo intacto en un medio verificable y custodiado por la autoridad bajo los ritos de la Ley 600 de 2000. El ingreso de esta prueba la realizó la Fiscalía con el testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda. Su sonido era el original de la grabación y se dispuso, recuerde usted, señora juez, la logística necesaria para que todas las partes y especialmente su señoría lo escuchara, el cual no presenta modificación o ruptura del minuto 7, 45 segundos y 740 milisegundos a 7 minutos 46 segundos, 747 milisegundos. Vale decir, esa ruptura de 1 segundo y 0,27 milisegundos no existe en el REC 004. Es decir, su señoría, que la defensa sí contaba con el audio original que echó de menos el perito de la defensa para realizar la comparación, cuando fue sometido al contrainterrogatorio y se le dijo que cómo llegaba a la conclusión de la modificación si para ello necesitaba otro archivo original, y contestó que efectivamente esa era la forma de verificar y que no se le puso de presente. Pues su señoría, no hubo interés de que efectivamente se hiciera esa comparación y por ello el REC 004, tal y como lo escuchamos todos los presentes, no presenta esa alteración y es original en las circunstancias explicadas por la testigo de Yanira Sarmienta. La buena fe del testigo y su actitud colaborativa. Deyanira Gómez, médica de profesión, no tenía conocimientos en informática ni obligaciones legales de conservación técnica de evidencia digital. Aún así, actuó con la mayor diligencia posible dentro de sus capacidades, conservando los relojes en una bolsa cerrada, almacenados en un lugar seguro y posteriormente facilitada su entrega a través de su abogado. Esta conducta revela una intención inequívoca de colaborar con la justicia, incluso en condiciones de riesgo como sucedió cuando los elementos fueron recibidos finalmente por el ente fiscal. Señoría, esto demuestra la buena fe de Deyanira Gómez Sarmiento, quien, bajo esos criterios de médica, cuando tuvo que salir del país por las amenazas, pues dejó entre sus pertenencias esta bolsa y en las condiciones que las dejó, las entregó y así aparecieron. No pudimos hacerle exigencia diversa, sino una actuación de buena fe y de completa colaboración con la justicia, pues cuando fuera requerida ante la petición de la defensa en desarrollo de la audiencia de formulación de acusación, se hizo la entrega correspondiente en las circunstancias por todos conocidos. Finalmente, su señoría, el valor de la evidencia digital debe centrarse en su contenido sustancial, el cual ha sido verificado y contrastado con otros elementos probatorios dentro del proceso. Los testimonios, la cronología de los hechos, la participación de terceros y la lógica narrativa de este caso. Por ello, su señoría, la Fiscalía concluye que el archivo entregado por Deyanira Gómez corresponde a un contenido legítimo. No existe evidencia de manipulación dolosa. El archivo original subsiste íntegro en el CD físico como REC 004, que forma parte como prueba de quien le habla. El testimonio de la testigo ha sido honesto, coherente y corroborado. Por tanto, no hay razón para excluir o debilitar esta prueba que ha sido aportada con transparencia y cuya autenticidad material se mantiene intacta. Por ello, su señoría, la prueba presentada en este evento por la defensa no ataca centralmente la teoría de la Fiscalía, sino por el contrario, tal y como lo he referido, analizado una a una las pruebas, queda evidentemente corroborada la comisión de delitos pretendiendo que Juan Guillermo Monsalve Pineda se retractara de una versión que mantiene desde el 2011, a pesar de las presiones, amenazas y aún el atentado a su vida que sufrió en la cárcel o penitenciaría de Cómpita. Esta es la exposición frente a este primer evento. Bueno, lo que ya muchos sospechábamos y nos habíamos dado acá cuenta viendo el juicio día con día,
de que gran parte de los testigos de Uribe se basan en el que me contaron, que me dijeron, que yo por acá escuché, que yo lo vi, que por allá un señor que me lo estaba comentando. Puros chismes de corredor. No presentan ninguna prueba, no presentan ninguna evidencia, no presentan absolutamente nada. De hecho, en este momento es altamente probable que Uribe pues sea condenado, porque las pruebas que se tienen contra él, que son las grabaciones, las chuzadas a los teléfonos y las llamadas, no lo han desmontado, ni la defensa ni los testigos. Entonces, bueno, yo voy a seguir subiendo contenido acerca del juicio, próximamente contenido político de Colombia, así que suscríbete. Esto fue Andrés Concisben, hasta la próxima.